En las sombras más profundas de la historia, donde el miedo y la fascinación se entrelazan, se ocultan historias que desafían la comprensión humana. Entre los relatos macabros, mujeres asesinas en serie emergen como figuras terroríficas, traspasando los límites de la maldad y dejando una estela de horror imborrable en su camino. Más allá de los arquetipos convencionales, estas féminas fatales han demostrado que la oscuridad no tiene género y que la mente humana es capaz de perpetrar actos de depravación que helan la sangre. Desde envenenadoras siniestras que tejen sus hilos letales con destreza venenosa hasta cazadoras sedientas de sangre que acechan inmisericordes en la noche, las mujeres asesinas en serie que conocerás a continuación han desafiado las nociones convencionales de lo que significa ser humano. Sus motivaciones, a menudo enrevesadas y enigmáticas, nos arrojan a abismos de desconcierto y terror, cuestionando los límites de la maldad y la fragilidad de la psique humana. Acompáñanos a explorar las mentes retorcidas de algunas de las mujeres más infames que han cruzado la línea hacia la monstruosidad. Puesto número 7. Felicitas Sánchez fue una asesina en serie mexicana, conocida popularmente como la ogresa de la colonia Roma, nombre asignado por la prensa amarillista de aquel entonces. Responsable de un número indeterminado de abortos y de infanticidios, se cree que fueron más de 50 durante la década de 1930 en un suburbio de la colonia Roma de la Ciudad de México, donde vivía en un edificio departamental. Felicitas Sánchez Aguillón o Neira, como también se le conocía, le alquila una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. Su nueva casera y compañera de departamento laboraba todo el día y solo iba al departamento para dormir, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y el espacio para dar rienda suelta a sus aberrantes prácticas. Felicitas Sánchez Neira creó un negocio de atender partos en el lugar donde vivía, y su casera no tenía objeciones, siempre y cuando mantuviera el lugar limpio. Sin embargo, llamó la atención cuando mujeres adineradas comenzaron a acudir a ella para recibir atención médica durante sus embarazos. Esto resultaba extraño, ya que una mujer con recursos financieros podría acceder a servicios médicos más sofisticados y no tendría necesidad de recurrir a una partera en un barrio marginal. Los vecinos comenzaron a notar otros eventos inusuales en el edificio. Las cañerías del edificio se obstruían con frecuencia, pero Felicitas tenía la complicidad de un fontanero llamado Roberto Sánchez Salazar para solucionar estos problemas. Además, en ciertas ocasiones, los vecinos podían percibir que del departamento de Felicitas salía un extraño humo negro con un olor muy desagradable, lo que agregaba un aire de misterio y sospecha a sus actividades. Estos detalles pintan un panorama cada vez más sombrío en torno a las actividades de Felicitas Sánchez Neira. Con posterioridad a su detención, los cómplices de la ogresa relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y niños que no lograba vender. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados: asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba, en muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba, y ya muertos, procedía a descuartizarlos. En ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos. Los restos, generalmente, los tiraba a las alcantarillas, a veces los desechaba en depósitos de basura y otras los incineraba en una caldera, de ahí el humo. Incluso llegó a quemarlos vivos. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca donde vivía Sánchez Aguillón se tapó. Se encontraba congestionada desde la toma domiciliaria. En el primer piso del edificio se disponía una tienda de abarrotes. El dueño, llamado Francisco Páez, mandó a llamar a un fontanero y a albañiles. Los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, la sorpresa y las náuseas fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados que despedían un olor insoportable. Indagando en la repugnante masa, se encontraron con algo que despejó todas las dudas sobre su naturaleza
un pequeño cráneo humano. Rápidamente, la prensa y la policía se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa, Felicitas. Los atendió la casera, que no sabía nada. Sin embargo, los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que salía a la vista en el cuarto era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños como trofeos. Es un comportamiento típico de los asesinos seriales el coleccionar recuerdos que se relacionan con su víctima. Pero la monstruosa asesina para ese momento ya se había dado a la fuga, pero no por mucho tiempo. El 11 de abril de 1941, Felicitas es atrapada junto con su amante, Roberto o Alberto Covarrubias, alias El Beto o El Güero, con este hombre, que también fue su cómplice. Pero solo 3 meses después salió en libertad producto de la corrupción existente en los organismos encargados de impartir justicia en aquel entonces. Pagó la fianza, que ascendía a 600 pesos de aquella época, equivalente a 600.000 pesos mexicanos actuales aproximadamente, $30.000 americanos. En junio de 1941 salió libre. Ella sabía que todo había terminado. Aunque no pudieran volverla a enjuiciar, ya no podría seguir con su estilo de vida. De hecho, ya no podría siquiera vivir en el país. Todos la odiaban. El 16 de junio de 1941, su turbia conciencia le pasó factura y se suicidó con una sobredosis de Nembutal durante la madrugada en la casa que compartía con su concubino mientras éste dormía. Puesto número 6. En la América rural de principios del siglo XX, Belle Sorenson Gaines se erigió como una de las figuras más terroríficas y despiadadas de la historia estadounidense de asesinatos en serie cometidos por una mujer. Conocida como la Viuda Negra de Laporte o Lady Barba Azul, su aura carismática ocultaba un abismo de engaño y muerte que atraparía a numerosas víctimas en su mortífera red. Originaria de Noruega, emigró a Estados Unidos desde Noruega en 1881 y se casó con un compañero inmigrante noruego con el que tuvo 4 hijos. Su marido regentaba una tienda de dulces que en el año 1900, la cual se incendió misteriosamente y en el que murió también el marido. A pesar de las sospechas, Belle Gaines cobró múltiples pagos de pólizas de seguro que le permitieron comprar una granja en Laporte, Indiana. Se volvió a casar y a los pocos meses enviudó nuevamente. Una picadora de carne se le había caído en la cabeza. Recibió otra vez el pago del seguro. Empezó entonces a colocar anuncios en los periódicos en busca de un tercer marido. Varios pretendientes se acercaron a la granja, aunque solo uno logró salir con vida. Se le atribuyen más de 60 crímenes, pero su crueldad no se detenía en los hombres adultos. Belle también desató su monstruosidad sobre sus propias hijas biológicas. 5 de ellas encontraron la muerte a sus manos, un testimonio estremecedor de su insaciable búsqueda de ganancias, cuyo propósito macabro era cobrar el seguro de vida. La granja de Belle se convirtió en un escenario de pesadilla, donde los restos mutilados de sus víctimas yacían ocultos entre la tierra y la maleza. El hedor de la muerte se infiltraba en cada rincón, y las paredes mismas parecían atestiguar los horrores que se habían llevado a cabo en su interior. El enigma que rodea a Belle Sorenson Gaines se intensificó cuando simuló su propia muerte en medio de un devastador incendio. Sin embargo, los eventos que siguieron a este siniestro episodio solo aumentaron la inquietante naturaleza de su historia. Los médicos midieron minuciosamente el cuerpo encontrado entre los restos del incendio y a partir de registros en algunos comercios de las ropas encargadas y compradas por la granjera, se concluyó definitivamente que el cuerpo sin cabeza tenía medidas bien diferentes de las registradas por Belle Gaines. Como si todo esto no fuera poco para causar desorientación y misterio, el doctor Hoy Meyers examinó los órganos internos de la mujer quemada y concluyó que la misma había fallecido por envenenamiento y no a consecuencia del incendio. El cuerpo de la mujer decapitado, hallado en el lugar del incendio, resultó ser un desconcertante rompecabezas que no encajaba con la versión oficial.
el destino final de Belle sigue siendo un misterio. En un giro digno de su historia, ella misma planificó y simuló su supuesta muerte desapareciendo sin dejar rastro, dejando atrás una imagen de maldad insaciable. Belle Sorenson Ganes se convirtió en una advertencia sombría sobre el engaño y la traición ocultos bajo una apariencia amable, una figura que revela que los abismos de la maldad pueden existir en los lugares más insospechados y en las personas más cercanas. Su historia es una ventana hacia la oscuridad humana, un testimonio de que el mal puede tomar muchas formas, incluso disfrazándose de amor y afecto. Puesto número 5. Miyuki Ishikawa, nacida en Miyazaki, Japón el 5 de febrero de 1897. Fue una matrona japonesa y asesina en serie que se cree que asesinó a varias decenas de niños con la ayuda de varios cómplices desde abril de 1944 hasta enero de 1948. A finales de la década de 1940, durante el periodo inmediato de la posguerra, había muchos bebés en Kotobuki-Sanin, la casa de maternidad que Miyuki Ishikawa regentaba. La mayoría de ellos nacieron fuera del matrimonio y sus madres eran pobres e incapaces de criar adecuadamente a sus hijos, y ella misma era incapaz de ayudar a los bebés debido a la falta de servicios sociales y de beneficencia. Debido a la disminución de padres adoptivos, Ishikawa optó por descuidar a numerosos bebés, muchos de los cuales murieron de hambre, y otras prácticas sádicas propiciadas por el accionar macabro de la desalmada asesina. El número exacto de las víctimas es desconocido, pero se estima que asesinó al menos 103 recién nacidos. Casi todas las parteras del hospital de maternidad Kotobuki estaban consternadas e indignadas por esta práctica y renunciaron a su trabajo. Miyuki Ishikawa, al mismo tiempo, intentó obtener beneficios económicos por estos asesinatos. Ella y su esposo Takeshi solicitaron grandes sumas de dinero de los padres, afirmando que serían menores los gastos si los asesinaba, ya que el gasto real de criar a estos niños no deseados era demasiado elevado. Un doctor, Shiro Nakayama, fue cómplice de este sistema y ayudó a la pareja a falsificar los certificados de defunción. 2 oficiales de policía de la estación de policía Waseda accidentalmente encontraron los restos de 5 víctimas de Ishikawa el 12 de enero de 1948. Las autopsias confirmaron que los cuerpos de los 5 bebés no habían muerto de causas naturales. Ella y Takeshi fueron arrestados el 15 de enero de 1948. Las víctimas eran niños abandonados, por lo que ella insistió en que los padres eran responsables de sus muertes. El público apoyó la afirmación, pero Yuriko Miyamoto los criticó, diciendo que era un ejemplo de discriminación. Las autoridades vieron el homicidio como un crimen de omisión. En el Tribunal de Distrito de Tokio, Ishikawa fue sentenciada a 8 años de prisión. Takeshi y el doctor Shiro Nakayama fueron sentenciados a 4 años de prisión. La pareja apeló su sentencia y en 1952, la Corte de Tokio revocó la sentencia original y sentenció a Ishikawa por 4 años en prisión y Takeshi por 2. Miyuki Ishikawa murió el 30 de mayo de 1987, a los 90 años de edad. Este incidente es considerado como la principal razón por la que el gobierno japonés comenzara a considerar la legalización del aborto en Japón. Puesto número 4. Olga Konstantinovna Strukova Briskorn, conocida como la Kursk Saltichika, fue una figura adinerada y prominente en la sociedad rusa del siglo XIX. Sin embargo, su fachada respetable ocultaba un lado oscuro y macabro. Briskorn se destacó como una asesina en serie de sus propios siervos, a quienes torturaba y mataba de las formas más inimaginables y brutales, dando lugar a una serie de crímenes sangrientos. Operando en diversas regiones, incluidas las gobernaciones de Kursk, Yekaterinoslav y San Petersburgo, Briskorn dejó un rastro de horror en su camino. A pesar de su estatus y propiedades en lugares prestigiosos como la capital y otras áreas, se convirtió en una depredadora implacable
que aprovechaba su poder sobre los siervos. Olga Briscorn ejercía un control brutal sobre sus siervos. Los mantenía en condiciones deplorables, hacinados en un pequeño cuarto en su propiedad entre sudor y sangre, donde cualquier enfermedad se propagaba rápidamente. Los sometía a extenuantes trabajos en su tierra, llevándolos al límite hasta que las familias no podían trabajar en sus propias tierras y morían de hambre. Además, los obligó a construir una fábrica donde los azotaba y golpeaba con palos y barras de metal, privándolos de sus pertenencias y de cualquier vestigio de dignidad. Esta crueldad implacable dejaba a los siervos moribundos, sumidos en una vida de sufrimiento y abuso inhumano. No se dispone de un número exacto de las víctimas que Olga Konstantinovna Strukova Briscorn mató. Sin embargo, se sabe que cometió al menos 130 asesinatos de sus propios siervos a lo largo de su vida. La terrible asesina murió en 1836, a la edad de entre 59 y 60 años de edad. Se desconocen las causas de su muerte. Este oscuro capítulo de la historia rusa está marcado por los crímenes sádicos de Olga Briscorn, cuya doble vida como terrateniente y asesina en serie sacudió a la sociedad de la época. Su historia es un recordatorio inquietante de la capacidad humana para la maldad más profunda, incluso en aquellos que ocupan posiciones elevadas. Puesto número 3. Alexey Katerina Popova, nacida en Rusia a mediados de 1800 en Samara, suroeste del país, Distrito Federal del Volga, fue una de las primeras mujeres asesinas seriales de la historia, superando en número de víctimas ampliamente a cualquiera de su contraparte masculina. Popova, o Madame Popova, creó en 1979 una agencia matrimonial en secreto, difundiéndola boca a boca, bajo el eslogan de liberar a esposas infelices de sus esposos tiranos, el cual prendió rápidamente entre muchas casadas sufrientes y otras no tanto, pero tentadas por la oferta. Infelices, hartas de sus maridos, mujeres reclamadas por sus amantes, tu marido o yo, herederas de pingües fortunas, vengadoras, etc. Popova eligió dos métodos infalibles para que aquel fuera un gran negocio: tarifas mínimas al alcance de cualquier bolso o cartera y arsénico como vehículo mortal, pues utilizaba el implacable veneno en dosis pequeñas para acabar con la vida de los hombres, causándoles dolores insoportables, diarreas y hemorragias. El veneno se sembraba en copas de vodka, bebida tradicional de Rusia, durante cordiales y alegres visitas sociales. Si Popova no lograba filtrarse en la casa del matrimonio en cuestión, el veneno le era entregado a la esposa con las correspondientes indicaciones de cómo usarlo en su esposo. El sistema, aunque eficaz durante casi 3 décadas, se derrumbó por uno de los motores más poderosos del alma humana: la culpa. Una de las mujeres de las clientas, y ya viuda por obra y gracia del veneno, no pudo soportar el peso de la verdad y denunció a Popova. Un escuadrón de policía llegó hasta la mansión de Madame Popova, dueña ya de una fortuna hecha gota a gota, tarifas bajas y módicas dosis de arsénico, y le echó mano. Mientras los agentes la interrogaban y rastreaban cada rincón del lugar en busca de pruebas, la noticia llegó a la calle y en poco más de una hora convocó a cientos de almas decididas a linchar a la asesina o quemarla en una hoguera pública. Fue necesario dispersarlas a palazo limpio. Ya frente al tribunal, y después de intentar una débil defensa, confesó la verdad: en los últimos 30 años me ocupé de matar a hombres que trataban a sus mujeres como esclavas. Fueron actos de caridad justificada. No soy una asesina. Usé un veneno lento y natural, de modo que ellos murieron sin darse cuenta de que habían tomado arsénico. Admitió que las víctimas eran unos 40, pero la cifra real batió récords entre el puntaje de los asesinos seriales pasados. En 30 años, 300 hombres enviados al más allá. Madame Popova fue condenada a muerte y fue fusilada en San Petersburgo en 1909 por sus crímenes. Puesto número 2. Amelia Dyer. Fue una infame asesina en serie británica conocida por ser una de las mayores criminales de la historia relacionada con el infanticidio.
Nació el 31 de octubre de 1837 en la ciudad de Pile Marsh, en Inglaterra. A lo largo de su vida, cometió una serie de horribles crímenes al matar a bebés y recién nacidos bajo su cuidado. Presentándose como una persona que ofrecía cuidado y adopción a bebés y recién nacidos vulnerables, Dyer abusó de la confianza de madres solteras y familias desesperadas. Su objetivo era monetario, ya que aceptaba dinero a cambio de lo que prometía ser un futuro prometedor para los pequeños. Llamada Killer Farmer por su salvajismo a la hora de cometer sus crímenes, es la responsable de la matanza de más de 400 niños durante la época victoriana. Sus métodos de asesinato eran siniestramente creativos y brutales. Estrangular a los bebés con cintas era su macabra firma, aunque también los mataba con opiáceos o dejándolos morir por inanición. Luego se deshacía de los cuerpos al arrojarlos a ríos o cuerpos de agua cercanos. El impacto de sus acciones comenzó a resonar en la sociedad a medida que los informes de bebés desaparecidos y muertos llegaban a oídos de las autoridades. Finalmente, en 1896, la justicia alcanzó a Amelia Dyer. Aunque solo fue condenada por un solo asesinato debido a la falta de pruebas contundentes en otros casos, su culpabilidad en la cadena de horrores era innegable. En la prisión de Newgate, en Londres, enfrentó su triste destino y fue ahorcada por sus crímenes. Puesto número 1. Elizabeth Bathory fue una aristócrata húngara cuyo linaje provenía de una de las familias más poderosas de la región. Se alzó en la historia con un sombrío legado que ha perdurado a través de los siglos. Su nombre está tejido en las páginas de terror y perversión como la infame Condesa Sangrienta, una figura cuya obsesión por la belleza la llevó a cometer una serie de crímenes atroces que la han convertido en un emblema del mal y el horror. Sus orígenes nobles no eran más que una fachada tras la cual se escondía un abismo de maldad. Elizabeth Bathory, aparentemente parte de la élite, tenía un oscuro secreto que la situaría en la categoría de la peor asesina en serie de la historia. Elizabeth, en su obsesión por la juventud eterna, se sumergió en un abismo de perversidad. Se dice que secuestraba a jóvenes doncellas, atrayéndolas a sus dominios bajo el pretexto de un futuro brillante. Pero el futuro que les esperaba era una pesadilla de agonía y desesperación. Los gritos desgarradores de las jóvenes resonaban en los pasillos del castillo, envueltos en un eco de miedo y angustia. La condesa, en un ritual que retorcía la mente, se bañaba en la sangre de sus víctimas, creyendo que este elixir siniestro le otorgaría la juventud que anhelaba desesperadamente. Los lamentos de sus víctimas se mezclaban con el aroma metálico de la sangre, tejiendo una pesadilla viviente. La cifra de muertes asciende a 650, un horrífico número que supera todo entendimiento. La coloca en un lugar siniestro en la historia de la humanidad. Pero su macabra fama no se limita solo a la cantidad de vidas que cegó, sino también a la naturaleza brutal y despiadada de sus crímenes. Su sed de juventud la llevó a bañarse en la sangre de jóvenes inocentes, un ritual infernal que buscaba alimentar su propia vanidad y obsesión. Finalmente, rumores de que algo muy siniestro ocurre en el castillo de Castiche, a través de un pastor protestante local, llegan a oídos del rey historias de que la condesa practica la brujería, explícitamente la magia negra, y para ello utiliza la sangre de muchachas jóvenes. El rey Matías II de Hungría ordena a un primo de Elizabeth, el conde palatino Jorge Turzó, enemistado con ella, que tome el lugar con sus soldados y que realice una investigación en el castillo. Dado que Bathory carecía de fuerza militar propia, no hubo resistencia. En la investigación del conde Turzó, hallaron en el castillo numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. Pero la ley impedía que Elizabeth, una noble, fuese procesada. Fue encerrada en su castillo. Tras introducirla en sus aposentos, los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. El 21 de agosto de 1614,
Uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca abajo. La condesa Elizabeth Bathory estaba muerta después de haber pasado 4 largos años encerrada, sin ni siquiera ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Cachtice, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la señora infame fuera enterrada en el pueblo, y además en tierra sagrada. Finalmente llevaron a enterrar en la cripta de la familia Bathory en el pueblo de Exed, en el noreste de Hungría. La localización de su cuerpo hoy es desconocida. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. Si el video te gustó, por favor regálame un like y suscríbete al canal. Me sería de gran ayuda tu aporte. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición de Toxic Man Tops.